Ahora nos toca entender el cuarto principio de Morena. Este cuarto principio es muy importante porque en él se nos señala de dónde surge el concepto de la cuarta transformación. Como lo podremos ver, este cuarto principio es muy corto. Sin embargo, su importancia en cuanto al contenido que tiene se hace extremadamente profundo y cada uno de los conceptos que se manejan aquí, como ya lo podremos ver, daría para una tesis, ¿sí? Cada uno de los conceptos sería una tesis. Pero bueno, aquí vamos a leerlo y a ver qué podemos interpretar de estas cuatro líneas que nos expone este cuarto principio. El cuarto principio dice lo siguiente: los miembros de Morena se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Son tres las principales transformaciones que ha habido en nuestro país: la independencia, la reforma y la revolución. Morena propone impulsar la cuarta transformación social de la historia de México. Ahí está, cuatro líneas es lo que tiene este cuarto principio. Ahora vamos a meternos en la cuestión de los conceptos para ver qué podemos ir entendiendo. Dice que los miembros de Morena se inspiran en la lucha histórica del pueblo mexicano. ¿Desde qué momentos ha habido esta lucha histórica del pueblo mexicano? Bueno, pues el pueblo mexicano, podemos entender que ha estado en constante lucha, al menos desde el inicio de la independencia de México. Ya desde antes había lucha, ya desde antes se había luchado, ya desde antes había habido movimientos sociales muy aislados y que no habían tenido la repercusión que posteriormente va a tener la independencia. Y a partir de la independencia de México se va a generar una lucha entre al menos dos facciones que están bien representadas en la historia de México, que es los liberales y los conservadores. Bueno, entonces el primer momento de lucha está principalmente en la independencia de México, porque esa sí va a tener una trascendencia que va a simbrar a todo el territorio de lo que hoy es nuestro país. El que sí lo va a tener va a ser evidentemente ese primer gran momento histórico que es la independencia, con el movimiento del cura Hidalgo, que ya todos conocemos, la gesta heroica que se genera, porque sí tiene mucho de heroísmo por el momento, ¿no? por el contexto que se está viviendo. Sí, estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, bueno, ahí en el contexto social hay toda una efervescencia por las ideas del romanticismo y por las ideas del pueblo y por las ideas de la justicia, cosas que apenas estaban surgiendo en ese momento porque se venía de regímenes totalitarios, ¿no? Así, los virreinatos, las monarquías que tenían su origen en la Edad Media. A partir de ahí, les digo, surge una lucha. Esta lucha va a tener una serie de manifestaciones que 10 años después se logra la independencia de México, es decir, ya México se independiza totalmente de España, ya no tiene que ver nada con ese país y ya México sigue su camino como nación, su camino como pueblo que va a empezar a generarse una identidad política, ¿no? Sin embargo, como bien lo sabemos, la independencia de México se hizo principalmente para liberarnos de los españoles. Sin embargo, todos los poderes que se quedaron al interior de estos territorios pues van a seguir existiendo. ¿Y cuáles serán esos poderes? Pues principalmente la iglesia, el ejército y los grupos de hacendados, ¿sí? Los grandes comerciantes, los hacendados, la gente que tenía dinero, ¿sí? Estos evidentemente ya estaban acostumbrados a un cierto tipo de explotación hacia la sociedad y pues evidentemente no iban a querer dejar este tipo de explotación. Ahí podríamos insertar a todo el pensamiento conservador. Es decir, tenemos un país que se acaba de independizar de España, pero los que están aquí adentro y que son conservadores y que se identifican con la explotación al pueblo, pues bueno, pues ellos no van a querer cambiar las formas de sujeción que tenían hacia ese pueblo, ¿no? Entonces viene la segunda independencia. La segunda independencia es al interior de esa nación por los poderes que se están tratando de liberar de los grandes intereses que ya existen en este país. ¿Sí? Ya dijimos principalmente el ejército,
la iglesia y los grandes grupos económicos, principalmente comerciantes y hacendados. Entonces, pues ellos van a nutrir las filas de los conservadores, ¿no? El segundo gran momento de esta gran transformación en la cual está inserta el pueblo mexicano, pues va a darse principalmente con lo que se conoce como la Guerra de Reforma. Evidentemente, todos estamos en obligación de conocer esa historia, ¿sí? Porque somos mexicanos y se nos enseña desde la primaria, desde la secundaria. Otro problema está en que nos la enseñan muy mal y la gente no la entiende, o de plano decimos no nos gusta la historia y entonces no queremos saber nada de eso, pero es un error, porque finalmente la historia sí nos enseña una serie de procesos que se vivieron en el pasado y que son bien importantes para poder comprender el presente. Entonces, el segundo gran momento, la segunda gran transformación que se genera en este país va a ser la Guerra de Reforma. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que el Estado se deja de supeditar a los intereses de la Iglesia. Se separa la Iglesia y el Estado. Van a ser dos puntos aparte y ya no va a haber vuelta para atrás. Aunque va a haber intereses constantemente de la Iglesia acercarse al Estado y del Estado quererse acercar a la Iglesia, como va a suceder en el Porfiriato, sin embargo ya el golpe estaba dado. El Estado termina por expropiar los bienes que considera que son del pueblo, que en ese momento estaban monopolizados por la Iglesia, que principalmente eran las tierras, las mejores tierras de siembra, ¿sí? Los mejores territorios para llevar a cabo la siembra, pues estaban acaparados por la Iglesia. Por una serie de razones históricas, la Iglesia se fue quedando con todos esos dominios. La Reforma rompe con eso y entonces le da un gran margen de acción y de maniobra al Estado mexicano, al naciente Estado mexicano, lo cual hay que recordar que esto fue en los años 60 del siglo XIX, ¿sí? En la década de los 60, es donde se da estos grandes movimientos de la Guerra de Reforma. Podríamos decir a mediados del siglo XIX, se da esto. Y entonces va a meter a la sociedad en una serie de cambios muy importantes. Esta sería la segunda transformación. ¿Cuál va a ser la tercera transformación? Bueno, está relacionado con lo que ya dijimos anteriormente. La tercera transformación se viene a dar con la Revolución Mexicana, que va a implicar otra vez volver a controlar los poderes económicos que ya se habían desbordado y ya estaban haciendo lo que querían nuevamente con el pueblo de México. Siempre esa ha sido la constante en este país en los últimos 200 años. Los poderes económicos se desbordan y entonces empiezan a explotar al pueblo a como se les da su gana. Entonces en el Porfiriato esto va a ser muy marcado, y no solamente por los poderes económicos nacionales y locales, que sí están ahí participando, sino también por los extranjeros, ¿no? Que Porfirio Díaz les va a abrir las puertas a los grandes intereses extranjeros, y sí va a desarrollar por un lado el país, pero por otro lado va a destrozar a la sociedad, ¿no? En este levantamiento en armas que lo genera Francisco I. Madero, pues va a terminar deponiendo o tumbando al dictador Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz entiende que ya no tiene mucho que hacer en este país, y entonces, bueno, se va. Y acá nos quedamos en caos, en un caos en donde ese caos político lo trata de asumir Madero, lo trata de controlar, ya sabemos, lo terminan asesinando, ¿sí? Una parte del ejército se levanta en armas, interviniendo principalmente el embajador de los Estados Unidos, tiene mucho que ver con esto, y terminan asesinando a Madero. Se vienen una serie de problemáticas que se van a ir más o menos calmando con la redacción de la Constitución de 1917, ¿sí? Que viene a poner un orden en una serie de procesos, tanto políticos como económicos, pero principalmente políticos, y entonces empieza a encarrilarse nuevamente la sociedad mexicana. ¿Cuándo va a tener su momento de máximo esplendor esta tercera transformación, que es la de la Revolución Mexicana? Pues evidentemente cuando llega Lázaro Cárdenas al poder y genera algo importantísimo, que es por lo que más se le recuerda, que tiene una serie de cosas importantes, ¿no? Pero una de las principales pues es la expropiación petrolera, y entonces esto le permite otra vez tener mayor rango de acción al Estado mexicano, porque ya
nacionaliza el petróleo. Esta tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, va a dar pie a una sociedad llena de contradicciones, y dentro de las contradicciones más terribles que se van a generar, pues va a ser el problema, como ya todos lo sabemos, el problema de la corrupción. Se va a generar una corrupción que va a llegar hasta el siglo XXI. Se va a generar como una especie de bola de nieve que viene desde la Nueva España, ¿sí? Que viene un planteamiento corrupto muy fuerte, y va a seguir creciendo y creciendo, y va a llegar hasta el siglo XX, que es el problema de la corrupción, una bola de nieve que nació muy pequeñita y que se viene haciendo cada vez más grande y más grande y más grande en los 300, 400 años que pasan desde la llegada de los españoles a estas tierras, ¿no? Entonces, esta corrupción se va a poner tan grande ya para inicios del siglo XXI, que de plano no van a tener vergüenza en nada. O sea, los grupos corruptos, conservadores, se van a terminar apropiando hasta de las instituciones democráticas, y van a robarse elecciones enteras en donde engañan a millones de personas. Tenemos la elección del 2006, tenemos la elección del 2012, y entonces este aparato corrupto controlaba todo lo controla en este país, y de pronto el pueblo de México decide detenerlo. El pueblo de México decide detenerlo, y lo detiene con la votación. Lo detiene con una herramienta democrática que es el voto, acudiendo a las urnas, depositando una boleta, y 30 millones de mexicanos deciden ponerle fin a ese régimen corrupto, porque una persona nos dice: se puede detener ese régimen corrupto, y tengo toda una propuesta de nación alternativa y toda una propuesta de sanamiento de la vida pública, en donde, si ustedes me eligen, lo echo a andar, ese sistema. Y entonces los mexicanos lo habíamos estado escuchando desde el 2004, ya digo, a nivel nacional, y luego en el 2006, o sea, una gran cantidad de personas votamos por esta propuesta, que es la de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se da un fraude electoral, en donde pues, se nos va la posibilidad, nos la roban, para decirlo con las palabras correctas, nos roban la posibilidad de entrar a un sistema político nuevo que genere un cambio real en cuanto a la cuestión de la corrupción, que es el gran mal de este país. Entonces, pasamos al 2012 y vuelve a pasar lo mismo. La gente vota otra vez por Andrés Manuel, pero con una serie de triquiñuelas que el régimen corrupto termina por generar. Otra vez vuelven a arrebatarle el triunfo y se vuelve a dar la imposición, ¿sí? ¿Qué pasa en el 2018? Porque el número de gente que va a votar por el hoy presidente va a ser tanto que, por más que intentaron hacer un fraude electoral, pues simplemente no les alcanzó. Porque sí intentaron, desde el punto de vista hormiga, meter votos por aquí, robarse urnas por allá, pagarle a gente por acá, etcétera, etcétera. Sin embargo, por más que lo intentaron, el régimen ya no pudo llegar al número que necesitaban, y se quedaron muy abajo, ¿no? Porque la gente se volcó a votar por aquello que en su momento se planteó como la cuarta transformación. Pues cómo esa cuarta transformación tiene una historia, ¿no? Y cómo esa cuarta transformación se involucra con una serie de elementos que son bien importantes para ir entendiendo lo que es la política y podernos insertar y poder trabajar en esa cuestión. Desde todos los ciudadanos, porque a todos los ciudadanos nos compete. El presidente tiene toda la razón cuando nos expone qué es esta lucha contra la corrupción que lleva constantemente todos los días, ¿sí? Esto es muy bueno para nosotros, y principalmente para las nuevas generaciones que ya van a nacer o que ya están creciendo en un régimen que ya lo de la corrupción. Eso no nos deja avanzar, no nos ha dejado llegar a tener todo el potencial que este país tiene, que es demasiado, lo sabemos. Sin embargo, pues la corrupción se ha sistematizado tanto que detiene el camino del avance de la mayoría de los ciudadanos. No se trata de hablar de la corrupción como una cuestión moral, de si está bien o está mal. No, se trata de entender la corrupción
como una cuestión jurídica que tiene que ver con la criminalidad. O sea, no es una cuestión moral meramente, que sí lo es también, pero vámonos a una cuestión mucho más importante, a la cuestión jurídica. ¿Sí? En la cuestión jurídica, evidentemente la corrupción se relaciona a todo el Código Penal, así de sencillo. O sea, es decir, el Código Penal de lo que nos está previniendo es de la corrupción. ¿Sí? La corrupción humana, la corrupción económica, la corrupción social, la corrupción industrial, la corrupción económica, etcétera, 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 ¿no? O sea, entonces no nos vayamos a una cuestión meramente moral, que sí existe, les digo, pero entendámoslo como dentro del contexto de la cultura jurídica y bueno, no tenemos vuelta de hoja. O sea, no queda de otra más que luchar por terminar con ese flagelo que no lo necesitamos para nada. O sea, es decir, mientras no nos lo quitemos al 100%, que no nos salgamos de esas prácticas corruptas, no vamos a poder avanzar. Sin embargo, no queda nada más allí. Queda en una serie de cuestiones que son importantísimas. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, el cambio que tiene que haber en la cultura. Por ejemplo, la aceptación al otro. Por ejemplo, en la cuestión de los derechos sociales, por ejemplo, en la cuestión del derecho a la salud. Todo este tipo de cosas son bien importantes porque finalmente es lo que nos hace ser humanos. Entonces, ya todo esto estaba tutelado por el Estado, sin embargo, no estaba funcionando al 100% o no estaba funcionando bien porque sabemos que la corrupción era inmensa. ¿Sí? Recuerden ustedes cómo estaba el asunto del huachicol, con el robo de las gasolinas. Recuerden ustedes cómo estaba el asunto del robo de los medicamentos. Compraban una pastilla a $1, ¿sí? Y luego ellos mismos se las vendían a $1,000, ¿no? Entonces, es decir, se estaban robando todo el dinero. Entonces, todos estos conocimientos que vayamos adquiriendo en la formación política son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque nos van a ir dando una serie de herramientas con las cuales vamos a poder trabajar mejor por los otros. Que eso finalmente es lo más importante dentro de la política. La política, recuerden ustedes que se ve dentro de los principios de la Cuarta Transformación, la política se ve como un instrumento de mejora colectiva, no de mejora personal, que eso es de lo que ya estamos cansados. ¿Sí? Todos los políticos que nada más se querían beneficiar a sí mismos. No, eso no es la cuestión. O sea, no hay que trabajar desde un punto de vista egoísta. Y no nada más en la política, en todos los ámbitos. Evidentemente, la Cuarta Transformación, uno de sus elementos principales es el de ver la política como un instrumento de transformación del pueblo, ¿sí? Realizado por el mismo pueblo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Porque en la medida en que llevemos a cabo esto, va a ser en la medida en que logremos la transformación que todos estamos esperando y por la cual estamos trabajando y estamos construyendo día a día. Entonces, bueno, este es el cuarto principio de la Cuarta Transformación y pues ha sido un gusto haberlo hecho, haberlo compartido con ustedes y nos vemos la próxima para analizar el quinto principio. Gracias.